fueron los hombres más temidos del planeta. Dictadores, terroristas, arquitectos del miedo. Pero cuando cayeron, no lo hicieron solos. Detrás de cada bombardeo, cada ejecución, cada discurso de odio, había una familia. Hijos criados entre sangre y profecías. Esposas atrapadas en palacios convertidos en jaulas. ¿Qué fue de ellos? ¿Dónde se esconden hoy los herederos del terror? Durante décadas, sus nombres estuvieron ligados al miedo. Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Abu Bakr al-Baghdadi, Qasem Soleimani. Para el mundo, fueron dictadores, terroristas, enemigos públicos. Pero dentro de sus casas, alguien les decía papá. Porque detrás de cada régimen brutal, de cada atentado, de cada discurso encendido, había una familia cenando. Hijos jugando en pasillos alfombrados, mientras afuera ardían ciudades enteras. Esposas atrapadas entre el lujo, la lealtad y el silencio. Y aquí es donde la historia se complica. Porque es fácil condenar a un hombre, señalarlo como monstruo, borrar su nombre de los libros. Pero, ¿qué hacemos con sus hijos? Con las esposas que compartieron su cama, su mesa y su ideología. Algunos crecieron convencidos de que debían continuar la lucha. Otros renegaron del apellido como si fuese una enfermedad incurable. Y otros simplemente desaparecieron. La historia oficial nos dice cuándo murieron estos hombres, pero casi nunca nos cuenta qué pasó después. ¿Quién heredó sus palabras? ¿Quién vive hoy con su rostro, con sus ideas, con su sangre? Este no es un video sobre ellos, es un video sobre los que quedaron. Porque cuando un tirano cae, lo hace en cámara lenta. Su cuerpo puede desaparecer, pero su sombra sigue viva. En un hijo que recita discursos, en una hija que clama venganza, en una esposa que aún sueña con volver al poder. Y justo ahí, cuando se apagan las cámaras y el mundo da vuelta a la página, es cuando empiezan los verdaderos fantasmas. Si crees que la historia terminó con un disparo, estás a punto de ver que algunos herederos no huyeron. Algunos simplemente estaban esperando su turno. Saddam Hussein no solo construyó un régimen de hierro, construyó una dinastía. Mientras gobernaba Irak con puño de acero, en sus múltiples palacios criaba a sus hijos como si fueran príncipes de una monarquía del terror. Uday y Qusay, dos nombres que para los iraquíes significaban miedo. Uday, el mayor, era el rostro más grotesco de la impunidad. Sádico, violento, impredecible. Sus caprichos eran órdenes. Secuestraba mujeres en plena calle, organizaba fiestas que terminaban en tortura y mandaba asesinar a quien osara contrariarlo. Tenía un palacio convertido en parque temático del horror. Tan inestable era que incluso su propio padre lo exilió tras asesinar a golpes al jefe de protocolo del régimen. En el otro extremo estaba Qusay, más callado, más frío, pero igual de letal. Era el cerebro operativo del régimen. Dirigía la Guardia Republicana, las ejecuciones masivas y la red de búnkers secretos donde se escondía el poder real. Si Uday era fuego, Qusay era hielo. Y ambos, durante años, fueron considerados los herederos naturales del trono de su padre. Pero cuando Estados Unidos invadió Irak, todo se vino abajo. Un informante cercano a la familia, tentado por una recompensa de $30 millones, reveló su ubicación. La operación fue rápida, el tiroteo brutal, y los cuerpos de ambos fueron mostrados al mundo como trofeos. La dinastía Hussein parecía acabada, pero no del todo, porque en medio del caos una figura emergió en silencio. Una hija, una exiliada, y con ella el apellido Hussein encontró un nuevo refugio. Osama Bin Laden no solo fundó Al-Qaeda, también fundó una familia, una muy numerosa. Se calcula que tuvo al menos una veintena de hijos con varias esposas, y entre ellos uno destacaba desde pequeño, Hamza Bin Laden, el llamado cachorro del califato. Criado desde niño para heredar el legado del yihad, Hamza empuñaba armas mientras otros niños aprendían a leer. Aparecía en los videos de propaganda de su padre, recitando amenazas contra Occidente con una serenidad escalofriante. Tras la muerte de Osama, en 2011, ejecutado por un comando estadounidense y enterrado en el mar, Hamza se convirtió en el rostro joven del extremismo islámico. Su imagen fue relanzada por Al-Qaeda como símbolo de continuidad, una nueva generación de odio.
juró venganza, instó a atacar ciudades y se convirtió en objetivo prioritario de la inteligencia global. Finalmente, un dron lo eliminó en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Otro hijo, Saad Bin Laden, más reservado pero igualmente comprometido, murió años antes en un ataque similar. Pero no todos siguieron ese camino. Uno de ellos rompió filas. Omar Bin Laden, criado en los campos de entrenamiento y endurecido en el desierto, huyó de todo. Rechazó la violencia, se casó con una artista británica y escribió un libro para exorcizar el peso de su apellido. Sin embargo, ni la distancia ni el arte borraron su pasado. Vive en el anonimato, bajo vigilancia constante, cargando con un rostro que el mundo no olvida. Porque aunque él eligió otro camino, nació en la misma casa que el terror. Pero la historia no termina con los hijos, porque en este juego oscuro también hay esposas, y algunas, como veremos ahora, no fueron víctimas, fueron parte del engranaje. Durante años, sus nombres ni siquiera aparecieron en los informes. Eran solo la esposa de, sin rostro, sin voz, pero muchas de ellas fueron claves silenciosas en el funcionamiento del terror. Hudhaifa, por ejemplo, no eligió casarse con Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico. Fue entregada como regalo, como símbolo de lealtad. Dio a luz a un hijo, Hudhaifa, que fue convertido en mártir propagandístico a los pocos años. Su imagen, impresa en panfletos, se volvió viral entre yihadistas, hasta que murió en un atentado, explotado por quienes lo habían criado para la muerte. La madre, rota por dentro, intentó escapar. Se disfrazó, cruzó desiertos, se adentró en territorio kurdo, pero fue capturada. Desde entonces, nadie sabe dónde está. Prisión secreta, campo de detención, desaparecida. Su historia es el eco de otras tantas mujeres que vivieron confinadas en palacios de miedo, sin decidir nada, sin ser escuchadas y sin poder escapar. Pero no todas eligieron callar. Ragad Hussein, la hija de Saddam, exiliada en Jordania, nunca renegó del apellido. Incluso sabiendo que su padre mandó matar a su esposo, lo sigue defendiendo públicamente. Y luego está Zeinab Soleimani, hija del comandante iraní Qasem Soleimani. A diferencia de las otras, ella no huyó ni se escondió. Tomó el micrófono, reclamó venganza, dio discursos frente a multitudes y se convirtió en la nueva cara del martirio revolucionario en Irán. Con voz firme, mirada desafiante y vestido de luto, encarna la continuidad de un linaje que muchos creyeron extinto. Porque a veces los regímenes no mueren, solo cambian de cuerpo. Y en medio de esta red de hijos, hijas, esposas y fantasmas, queda una última pregunta. ¿Puede una familia entera escapar del pecado de su apellido? El terror que estos hombres sembraron fue enorme, pero su verdadero legado no siempre fue visible. Porque cuando el mundo celebró sus muertes, lo que no vio fue lo que dejaron detrás. Hijos atrapados en un apellido maldito, esposas convertidas en piezas de un ajedrez sangriento, y generaciones enteras nacidas bajo el peso de un crimen que no cometieron, pero del que nunca pudieron escapar del todo. ¿Qué ocurre con una familia cuando el patriarca es el rostro del horror mundial? ¿Cómo se vive cuando tu nombre abre más puertas de odio que de compasión? Para algunos, el destino fue la guerra. Para otros, el exilio. Algunos intentaron borrar el pasado, y otros lo convirtieron en bandera. La historia de estas familias no está escrita en libros. Está escrita en sus miradas, en las entrevistas donde tartamudean al recordar, en los documentos desclasificados que apenas mencionan sus nombres, y en los pasillos silenciosos de casas donde ya no queda nadie, pero aún pesa la sombra. Lo más inquietante es que muchas de estas historias siguen en curso. Algunos hijos viven hoy con otras identidades. Algunas hijas son figuras públicas. Y hay esposas que, quizás en este mismo instante, están recluidas en cárceles sin nombre, en países donde los fantasmas no dan entrevistas. La pregunta real no es si pagaron por lo que hicieron, sino si alguna vez podrán dejar de ser lo que el mundo les impuso. Porque el apellido de un dictador no se hereda por elección, pero el precio de llevarlo, sí. Y ese precio no siempre se paga con cárcel ni con muerte. A veces se paga simplemente con no poder ser nadie más que el hijo de. Los dictadores mueren, pero sus nombres no siempre lo hacen con ellos.
Sus hijos, sus esposas, sus sombras siguen ahí, viviendo con un peso que no eligieron. ¿Tú qué piensas? ¿Se puede escapar de un apellido así? Déjalo en los comentarios y si este video te hizo pensar, compártelo. Nos vemos en el próximo episodio.